¿Qué tal? Ilustres vagonautas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión, sección especial de salud, en donde hablaremos sobre las pruebas para COVID-19 y como cada semana tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro especialista en este tema, que es Jesús Sánchez de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, de la UNAM. Él es químico farmacobiólogo, como ya lo había mencionado, de esta institución, de esta gran casa de estudios, y actualmente trabaja en un laboratorio de referencia internacional, así que vamos a platicar con él sobre qué onda con las pruebas para COVID. Entonces, bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, José? Yo muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto verte. Oye, cuéntame, Igualmente. durante esta semana y estos días estuvimos platicando un poco sobre las pruebas previas para COVID y bueno, surgieron una serie de preguntas. Te planteo ¿Mm? las primeras y vamos resolviéndolas, ¿te parece? Por favor. Bueno, nuestro público nos comienza preguntando qué pruebas hay disponibles, cuál es la diferencia entre ellas y Ujú. porque aparte hay diferencias en los precios, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para realizarse la prueba? Cuéntanos un poquito. ok. Bueno, mira, para COVID-19 tenemos aprobadas tres pruebas. La primera de ellas y la prueba madre, la reina de estas pruebas, va a ser el PCR. PCR es la abreviación de reacción en cadena de la polimerasa. Se escucha muy rebumbante, se escucha muy padre, pero no es otra cosa más que buscar el material genético en este caso, el virus de SARS-CoV-2, para poder decir si el paciente tiene o no tiene al virus. Tenemos después la prueba de antígeno. La prueba de antígeno es una prueba que se basa en la búsqueda de las proteínas de este virus para también poder determinar si el paciente tiene o no tiene el virus. Y por último, las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos lo que nos ayudan es a medir cómo está reaccionando mi sistema inmunológico de anticuerpos con respecto a la enfermedad y con ello poder determinar aproximadamente en qué etapa de la enfermedad me encuentro. Tenemos una grafiquita, no sé si me puedan ayudar por ahí. Claro. Ok, bueno, mira, aquí se presentan las tres pruebas principales. En color azul tenemos la prueba de RNA o la prueba de PCR y la prueba de antígeno. En color verde tenemos las pruebas de anticuerpos, lo que es la prueba de IgM, y en color rojo tenemos al anticuerpo IgG. Contestando a la pregunta, ¿en qué momento utilizar cada una de ellas? Ok, si podemos ver en la parte de abajo donde dice días de la infección, ahí vamos a contabilizar los días a partir del momento, el 0 es el día de la infección, hacia adelante. Ajá, en nuestro caso, nuestra gráfica tiene hasta el día 35, sin embargo, bueno, esto se puede expandir eh, hasta donde queramos. Aproximadamente como por del día 5 al día 7 más o menos, tenemos detectable el virus en la prueba de PCR. Este virus lo podemos detectar, es la prueba de hisopo que se mete por la nariz, después se puede hacer un hisopado por la boca. La OMS recomienda que se hagan los dos hisopados, tanto nariz como boca, para que incrementemos la probabilidad y la sensibilidad de la prueba, poder tener más probabilidad de encontrar al virus. Entre estos días, entre el día 5, el día 7, día 10 como máximo, vamos a poder encontrar nosotros en las vías respiratorias superiores, es decir, en la nariz, en la garganta, en la boca, vamos a poder encontrar al virus. Ajá, ese es el momento preciso para realizar la prueba de PCR. Entre el día 3 más o menos hasta por el día 7 o 10 como máximo. Sin embargo, podemos ver que hay un pico alto, poquito antes del 14 y después empieza a bajar. Tomemos en cuenta que la probabilidad de que el virus se encuentre en vías superiores ya no es tan alta. Ajá, es más probable que lo encontremos en vías respiratorias inferiores. Esto es en pulmones, bronquios, etcétera, ¿no? Los bronquios que forman parte de la masa pulmonar. Entonces, la prueba de PCR ahí va a salir positiva cuando hagamos una prueba en esputo, en lavado bronquial. Ahí es donde vamos a obtener un PCR positivo.
pero las personas que van a un laboratorio van a poder encontrar ese virus entre el día 3 quizá, 2 probablemente, dependiendo de la carga viral, hasta como por el día 7 o 10. Ajá. Ahí es cuando tenemos que utilizar la prueba de PCR y también la de antígenos. Ajá, y son más o menos los mismos días. Las pruebas de anticuerpos no son tan recomendadas para el diagnóstico. Más bien, no son recomendadas para el diagnóstico. Son pruebas que se utilizan como orientación para que el médico más o menos sepa en qué etapa de la enfermedad me pueda encontrar. ¿A qué voy? Vemos en la línea verde que a partir del día 7 aproximadamente empieza a incrementar la cantidad de anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son los anticuerpos que reaccionan inicialmente a una enfermedad. Ajá. Entonces, estos anticuerpos empiezan a ser detectados a partir como del día 7, 10 más o menos, empiezan a incrementar su nivel, van hacia arriba, su cantidad, y posteriormente, como por el día 14, 15, empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar los anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgG son los anticuerpos de memoria, los que se van a quedar con nosotros y los que llaman anticuerpos de inmunidad. Ajá. Estos anticuerpos empiezan a generarse por ahí del día 14 hacia adelante. Aún no está definido hasta cuándo. Todavía no sabemos cuándo estos anticuerpos dejan de existir en sangre. Ajá. Entonces, el médico puede pedirte una prueba de anticuerpos, IgM, IgG, y si mis anticuerpos IgM son positivos con mis anticuerpos IgG negativos, podríamos suponer que el paciente se encuentra entre el día 7 y 14 de la enfermedad. Ajá. Si los anticuerpos IgM son positivos con los IgG también positivos, el paciente pudiese estar más o menos entre el día 14 y el día 20 de la enfermedad. Si los anticuerpos IgM son negativos y los IgG son positivos, como vemos en la gráfica, ya no hay IgM después del día 20, más o menos. Ya no son detectables. Pero si los IgG están en su pico más alto, entonces ese paciente ya tuvo COVID, ya pasó la enfermedad y probablemente ya se encuentra en un periodo de convalecencia, es decir, de recuperación. El paciente ya se está recuperando. Pero, ojo, los anticuerpos únicamente nos sirven para saber aproximadamente en qué periodo de la enfermedad se encuentra el paciente. La prueba de antígeno va a ser aquella que nos va a dar una orientación. Le va a decir al médico, tu paciente con muy alta probabilidad tiene COVID, pero no es una prueba confirmatoria. Es una prueba alternativa, pero no es confirmatoria. La única prueba confirmatoria, la única prueba que le va a decir al médico si tu paciente tiene COVID o no, no tiene COVID, es el PCR. Ajá. Sin embargo, recordemos, si mi paciente se hace una prueba de PCR después del día 7, 10, si se lo quiere hacer por el día 15, probablemente salga negativo en vías respiratorias superiores. Esto no quiere decir que el paciente no tenga COVID. Ajá. Sí quiero que entiendan mucho esa diferencia. Quiero poner un ejemplo muy sencillo de cómo podemos diferenciar en estas pruebas. Supongamos que yo quiero encontrarte en tu casa. Yo quiero saber si tú estás en tu casa. ¿Cuál es la manera confirmatoria de que yo pueda encontrarte en tu casa? Que tú me abras la puerta. Ajá. Que yo te vea, que yo vea que tú me estás abriendo la puerta. Ese es el PCR, ¿vale? La prueba de antígeno es, a lo mejor tú siempre cargas con tu mochila. Tú siempre traes tu mochila para todos lados. Entonces yo llego a tu casa, me abre alguno de tus familiares, yo entro a tu casa y veo que tu mochila está ahí. Con muy alta probabilidad, tú estás ahí. Sin embargo, no, como no te estoy viendo, no lo confirmo. Ajá. La prueba de antígenos se basa en la detección de proteínas del virus, de esta mochila. Entonces, de esta manera, es una prueba orientativa, pero no me está diciendo que realmente tú estás ahí. Y la prueba de anticuerpos es que a lo mejor tu perro ladra cuando tú entras. Entonces, si yo estoy afuera de tu casa y el perro ladra, es una reacción de que tú probablemente estés ahí. Sin embargo, no significa de ninguna manera que realmente estés ahí. Me da una orientación, pero no estoy seguro completamente de que tú estés ahí. Espero que con esto quede un poquito más claro. No sé si alguien más tenga alguna otra duda.
muy interesante lo que nos comentas. Entonces, estas pruebas COVID son las que ¿cuál es la primera que nos harían o cualquiera de esas nos hacen cuando nosotros llegamos a un centro de salud? Se recomienda que sea la prueba de PCR. Sin embargo, bueno, naturalmente la prueba de PCR, al tener una metodología de alta especialidad, naturalmente es un poquito más cara. Preguntaban ahorita, ¿por qué la diferencia de precios? Bueno, dependerá mucho del tipo de reactivo que utiliza naturalmente, si el reactivo está, la cantidad de controles que le están pasando, el número de ciclos al que están corriendo. En la prueba de PCR, los ciclos no son otra cosa más que las veces que están repitiendo la reacción para hacer copias. Hagan de cuenta que el PCR es, yo meto el material genético a una fotocopiadora y empiezo a sacar copias. Pum, 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 pum. Cada vez que la fotocopiadora hace este movimiento, cada vez que pasa, a eso nosotros le llamamos una copia. Los límites de detección rondan por ahí de los 1000 copias, me parece que es el número. Entonces, cada vez que la fotocopiadora pasa, dependiendo de qué cantidad de virus tenga, voy a generar copias. Ajá. Pero suponiendo que tenemos, voy a inventar un número, 20, yo agarré 20 pedacitos de virus y empiezo a sacar copias. La OMS recomienda que se haga por lo menos a 30 ciclos. Es decir, 30 veces voy a sacar esa copia. Si yo tengo 20 virus o 20 fracciones de virus y saco 30 copias, al final voy a obtener 60 copias. Entonces esa PCR probablemente salga negativa. Esa es la razón por la cual los PCRs tan temprano dan no falsos negativos. Bueno, sí es un falso negativo, pero es por esa razón que los PCRs pueden llegar a salir negativos cuando los hacemos antes de tiempo. Suponiendo que ya el paciente se encuentra en el día 5 o 6 de la enfermedad, más o menos, ya tuvo síntomas, ya tiene dolores de cabeza, fiebre superior a 38.5 y se va a hacer su PCR. El paciente puede tener ya por ahí 1000 copias. Si yo corro estos 30 ciclos, ya voy a obtener 30,000 copias. Entonces es un positivo rotundo. Sin embargo, ¿qué pasaría? Y quiero poner este ejemplo, que el paciente tenga, por ejemplo, no sé, 48 virus son los que alcanzamos a cachar y lo corremos a 20 ciclos. Si yo hago esta multiplicación, me da como resultado 960, por ahí así. Entonces, aunque el paciente ya tiene una carga viral más o menos estable, si yo corro a menos de los ciclos que me recomienda la OMS, yo le puedo dar a mi paciente un falso negativo. Aunque esta PCR es más barata, no quiere decir que tenga la mejor calidad. Entonces, cuando un laboratorio está ofreciendo una PCR a más de 30 ciclos, eso naturalmente va a encarecer la prueba. ¿Por qué? Porque se ocupa más tiempo, se ocupa más reactivo, etcétera. Entonces, esa es la primera diferencia en los precios. Naturalmente el reactivo, hay marcas, ya están las casas comerciales principales, se vale decir nombres, Abbott y Roche son de las principales casas comerciales que tienen presencia en México. Entonces, estas dos casas ya están súper validadas, ya tienen todos los reconocimientos que se necesitan aquí en México. Y bueno, obviamente las pruebas de estas casas comerciales, al ser de muy buena calidad, tienen un precio mayor. Naturalmente los laboratorios pues tienen que también obtener cierta utilidad porque están utilizando las instalaciones, porque se está utilizando el reactivo, porque tienen que comprar equipo de protección personal. Entonces todo eso hay que hacer más o menos un cálculo para saber por qué el precio de la prueba. La prueba de antígenos es un poquito más económica. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, no es la prueba confirmatoria, no es la prueba diagnóstica. Ajá. Sin embargo, esta se corre en un cassette, es una prueba rápida que también ya está validada, y esta se basa en la detección del antígeno, generalmente de la proteína S, que es la proteína de los piquitos que le salen al coronavirus. Esos piquitos son la proteína S. Entonces, esta prueba de antígenos se basa principalmente en la detección de esas proteínas. Son pruebas que no tienen tanta especialización y por eso son un poco más económicas. Y las pruebas de anticuerpos, las pruebas de anticuerpos se deben de hacer por quimioluminiscencia o por CLIA, como se le llama comúnmente. Y esta metodología, bueno, ya está probada, ya es una metodología que se ha ocupado durante muchos años en muchos otros análisis.
y esa es la prueba más económica. Pero bueno, sepamos diferenciar cuándo se utiliza una prueba, cuándo no, y cuándo debe de ser el momento adecuado para hacer cada una de las pruebas. ¿Qué diferencias adicionales hay? Por ejemplo, también en la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos la pueden ofrecer por pruebas rápidas. Generalmente estas pruebas no valen más de 500 pesos. Sin embargo, al ser de flujo lateral, hagan de cuenta una prueba de embarazo. Si me da 2 rayitas es positivo, si me da 1 rayita es negativo. Pero este tipo de metodología no tiene la sensibilidad suficiente para poder competir con la quimioluminiscencia o con el CLIA. Ajá. Nos pregunta por ahí también Luis Rodrigo, ¿cuál es la prueba que están haciendo el gobierno? Por tema precio y por la cantidad de gente a la que hay que llegar, la prueba habitual que están utilizando en sector salud es la prueba de antígeno. Es una prueba buena, es una prueba de orientación. Me parece que el sector salud está comprando la de Roche. Es una muy buena prueba. Entonces, digamos que entre las 3 es la que está en segundo lugar. Es la prueba de orientación. Es muy buena prueba y nos ayuda perfectamente a discernir entre que un paciente tenga una probabilidad alta de tener COVID o de no tenerlo, con las respectivas limitaciones que ya comentábamos hace un momento. Pero esa es la prueba que están utilizando en el sector salud, en gobierno, la prueba de antígeno. Es con hisopado nasal y se obtiene el resultado en 20 minutos. Ok, perfecto. Bueno, entre las múltiples preguntas también había otras previas que habría que incluir ahorita, ¿no? A ver, cuéntame un poquito. Ya mencionaste esta parte de la importancia que tiene cada una de las pruebas y la validez que pueda tener cada una. Sí. ¿Qué debo de hacer, por ejemplo? Nos mencionaban en la última etapa, cuando yo, en todo caso, yo hubiera padecido COVID o estoy padeciendo COVID y al final estoy esperando ya el resultado negativo. ¿Debo de dejar de tomar medicamento, como nos lo preguntaban también por ahí en los comentarios? ¿O puedo hacerme la prueba solamente así? ¿Qué requisitos se necesitan para al final del tratamiento de COVID poder, digamos, darme de alta? Ok, dependerá del seguimiento de tu médico. Algunos médicos, cuando la enfermedad se llega a prolongar un poquito, cuando las cargas virales tienden a ser muy altas, cuando el paciente tuvo síntomas graves, generalmente piden una prueba de antígeno o PCR para finalizar tu tratamiento, para decirte, nada más necesito que tu PCR salga negativo para poderte dar de alta. Esta sería como que la prueba también que la OMS hasta antes del 12 de enero recomendaba. La OMS el 12 de enero cambiaron las reglas. La OMS decía antes del 12 de enero, para que yo pueda dar de alta a un paciente, necesito que tengas un PCR negativo y a las 24 horas después te hagas otro PCR y también salga negativo. Con eso yo ya te puedo dar de alta. Sin embargo, bueno, no toda la gente tiene la posibilidad económica de hacerse 3 PCRs básicamente, ¿no? Si entendemos que una prueba de PCR rondará entre los 1,800 y los 3,000, 4,000 pesos quizá, en una institución, en un laboratorio, bueno. Hay pruebas más caras, por supuesto, pero bueno, si lo queremos comparar, por ejemplo, con los hospitales que se encuentran en el Pedregal, este tipo de hospitales muy grandes, de mucha reputación, naturalmente ahí te están cobrando también el uso de piso, ¿no? No es malo, por supuesto los hospitales también tienen que tener su utilidad, sin embargo, bueno, no es lo mismo ir a un laboratorio reconocido que ir a un hospital de este tipo, ¿no? Esto en cuanto a precios. Pero bueno, en los 3 temas, en el mismo caso, la gente normalmente no tenemos para poder hacernos 3 PCRs al mismo tiempo. Entonces, la OMS cambia, el 12 de enero emite una nueva recomendación donde dice que dependiendo de los días que pasaste con síntomas, multiplícalos por 2 y súmale 3 días. Esto es, si yo como paciente pasé 10 días, por ejemplo, con síntomas, al día 11 ya no tuve fiebre, ya no tuve tos, ya no tuve esos síntomas de gripa. Tengo que dejar pasar otros 10 días, es decir, ya llegué al día 20 desde el inicio de los síntomas, más 3 días más. Es decir, este paciente desde el inicio de los síntomas al final
va a pasar 23 días y con eso ya lo pueden dar de alta. Si aún así se quisiera hacer una prueba para confirmar que es lo adecuado, es lo correcto, volverse a hacer una prueba, podríamos hacernos, ahora sí, la prueba de anticuerpos. Esto nada más para determinar más o menos en qué día me encontraré. Muchos médicos están mandando a hacer esta prueba. Si los IgMs dan negativos y los IgGs dan positivos, y ya pasaste estos días que la OMS recomienda, ya te puedo dar de alta. Eso es lo que los médicos están haciendo. Las pruebas en sangre, que son las de anticuerpos, se tienen que hacer en ayuno. Esto para evitar la turbidez en la muestra y que sea un análisis de calidad. Y si te vas a hacer un PCR o te vas a hacer una prueba de antígenos, se recomienda ir en ayunas para que la toma de muestra sea también adecuada. Entonces, estas son como las condiciones generales para los tipos de muestra y cuándo van a dar de alta a un paciente que ya padeció COVID. Ok. Ok, también nos preguntan que, por ejemplo, si en hospitales como el Children, nos dicen, están haciendo pruebas torácicas. ¿Por qué se hacen pruebas de placas torácicas? Ok. La teleradiografía de tórax le da al médico una visualización general de cómo se encuentran los pulmones. En ellos, él va a poder ver si el paciente está teniendo fibrosis pulmonar, por ejemplo, que es el endurecimiento de los pulmones, y por ello la capacidad respiratoria se ve disminuida. Se puede ver, naturalmente el médico es el experto en esto, se puede ver esa diferencia entre un pulmón sano y un pulmón que está enfermo por COVID y con ello tomar decisiones médicas. Entonces, esa es la situación principal por la cual están pidiendo las placas de tórax, para que el médico pueda más o menos darse una idea cuál es el estado de tus pulmones y con ello tomar una decisión. Ok, y por último, porque ya tenemos el tiempo encima, estaremos terminando ya esta primera ronda. La verdad es que les recomendamos también que nos dejen sus comentarios en la parte de abajo para el jueves próximo hacer una solamente resolución de problemas. Ya explicó muy bien el químico, que el experto, todo este tema. Ahora ya nada más nos quedaría un poco resolver algunas dudas. Esta última pregunta también resulta muy importante. ¿Las pruebas rápidas nos pueden dar falsos positivos? Depende de qué. Todas las pruebas te pueden dar un falso positivo. ¿Recuerdas la semana pasada que platicábamos de que SARS es un primo de MERS y de SARS-CoV-1? Si un paciente viene de Medio Oriente, por ejemplo, un paciente que sufrió MERS, y suponiendo que los anticuerpos IgG de MERS, que él ya tuvo MERS, siguen estando en su sangre, me puede dar un falso positivo por ser una reacción cruzada. Okay. No tanto así con el PCR. El PCR toma fracciones muy específicas del virus. Sin embargo, como son virus primos, pueden compartir esas fracciones de material genético. Entonces, sí en cuanto al el PCR, la pregunta es por pruebas rápidas. Como las pruebas rápidas se basan en la determinación ya sea de antígeno, de estas proteínas spike, los piquitos del virus, o los anticuerpos que se generan para SARS-CoV-2, al ser primos, sí me puede dar un falso positivo. Sin embargo, en México es raro que tengamos pacientes con estos síndromes, con estos que hayan padecido MERS o que hayan padecido SARS-CoV-1. Estamos hablando de enfermedades que fueron ya hace años y que probablemente los títulos de IgG ya estén bajos. Entonces, es más fácil que nos dé un falso negativo a un falso positivo. Okay. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos rápidas, las que se hacen en cassette de anticuerpos, no tienen la sensibilidad suficiente como las de quimioluminiscencia para poder dar esta orientación diagnóstica. Entonces, yo les sugiero a todo tu auditorio que las pruebas rápidas de cassette para anticuerpos traten de no realizarlas, traten de evitarlas al máximo. Tratemos de utilizar las pruebas de quimioluminiscencia y, bueno, las pruebas rápidas de antígeno, esas sí ya están súper aprobadas. Las marcas que yo recomendaría son Abbott y Roche, que son las casas comerciales que mejor sensibilidad han demostrado. Por ahí hay otras marcas en el mercado, sin embargo, bueno, no puedo hablar mal de ellas, no las conozco,
pero las mejores que han demostrado el mejor rendimiento son estas dos casas comerciales. Entonces, si se van a hacer una prueba, no está de más, pregúntenle a su laboratorio de qué marca es tu prueba y en ese momento tomen la decisión. Es mejor ir a otro laboratorio que tenga una muy buena prueba a poner en riesgo su salud por ahorrarse unos pesos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación general. Creo que perdimos. Ya, perdón. Muchas gracias, Jesús, por pues por esta participación, por hablarnos tan claramente de este tema. De antemano, vaguenautas, disculpen la falta de iluminación. Ya saben que estos días ha habido una serie de problemas con el sistema de luz y bueno, nos tocó ahorita a nosotros. Afortunadamente, bueno, tenemos todavía una sesión pendiente por ahí en la que aclararemos otras dudas que vayan surgiendo de su parte. Así que recuerden comentarnos preguntarnos en los comentarios alguna duda más que tengan sobre las pruebas, algo que no haya quedado claro. Y con gusto el día jueves, más o menos a esta hora, y esperemos que ya se arregle esto de la luz, podamos también resolver esas dudas. Muchas gracias, Jesús. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Es muy grato porque tienes esta habilidad para podernos explicar todo muy claramente y casi con manzanitas, a nosotros que somos muy neófitos en este tema de la ciencia. Y bueno, esperamos verte el jueves para que podamos seguir comentando sobre estos mismos temas. Sí, con gusto aquí estaremos y pues bueno, gracias por la invitación nuevamente y bueno, sigamos adelante con estos temas, ¿no? Yo creo que son de mucho interés público y bueno, yo encantado de la vida de poder aportarles un poquito del conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vaguenautas, nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho, que tengan una excelente mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que vean este video. Y nos vemos en la próxima, en una sesión más de salud aquí en Vaguedades Auditivas. Cuídense mucho, hasta luego. Agur.